de manera que, para que ustedes también puedan conocer un poco el contexto de esta charla, ¿no? Educar en matemáticas es educar en libertad. Pensamiento crítico en tiempos de polarización, ¿cierto? Nuestra charla. Dice, ¿qué tiene que ver aprender matemáticas con ser? En un mundo atravesado por la desinformación, la polarización y los algoritmos que moldean lo que vemos y pensamos, comprender matemática es mucho más que dominar fórmulas, es desarrollar la capacidad de cuestionar, interpretar datos, convivir con la incertidumbre y tomar decisiones con criterio propio. Esta charla invita a repensar el papel de las matemáticas en la formación universitaria y en la sociedad actual, porque quienes aprenden a pensar matemáticamente van más allá de los cálculos, las demostraciones y las fórmulas, aprenden a no ser manipulados, a liderar con evidencia, a construir un futuro más consciente y esperanzador. Educar en matemáticas es formar personas libres, porque quien comprende la evidencia, la incertidumbre y los datos, aprenden también a decidir con autonomía y responsabilidad. Laura Sánchez Fernández es matemática por la Universidad Autónoma de Madrid, máster en estadística por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Machine Learning por el programa de MILA de la Universidad del Montreal Institute for Learning Algorithms en la Universidad de Montreal, profesora de matemática, divulgadora. Sus trabajos se sitúan en la intersección entre matemática, estadística y inteligencia artificial. Promueve una enseñanza que va más allá del cálculo, entendiendo las matemáticas como herramienta para desarrollar pensamiento crítico, interpretar la realidad y formar personas libres en un mundo complejo. Profesora Laura, todo suyo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder hablar un poquito más sobre la matemática en el impacto que tiene a nivel social, sobre todo en este mundo que está tan polarizado. Y la idea de esta charla y de muchas charlas que he estado haciendo en estos días en Chile, justamente viene a traer la reflexión de cuál es el rol que juega la matemática, ya sea cuando la enseñamos, porque veo que aquí hay bastantes colegas docentes, como cuando se aprende y también cuando se comunica desde la parte de la divulgación. Entendemos que la matemática efectivamente tiene una parte de rigor que es inevitable y que es importante y esencial para poder comunicar la ciencia, pero también tenemos que entender cómo está la sociedad hoy en día y cómo acercar la matemática a la gente que no necesariamente le guste la matemática ni tenga por qué entender. La matemática divulgada se puede expresar desde distintas áreas y muchas veces observar lo más cercano es la forma más sencilla de hablar en un lenguaje comprensible. Entonces, para empezar con esto, vamos a partir con esta idea, ¿no? De quién de las personas que están aquí usan Instagram, YouTube, TikTok o cualquier otra red social todos los días. Que levante la mano. Vale. Hay una persona que se salva. Salvo. Vale, entonces, cuando nosotros estamos hablando de usar estas redes sociales, ¿cierto? Estamos eligiendo nosotros, nosotras, estamos pensando por nosotros mismos. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente cada vez que nosotros nos metemos en esa red social decidimos el tiempo que estamos? ¿Decidimos realmente qué contenidos vemos? ¿Qué contenidos elegimos? O sea, ¿eso es así? ¿O realmente no todo lo que pensamos nos pertenece? ¿Qué parte de ahí que tiene que ver con las matemáticas? Bueno, pues si entendemos lo que significa un algoritmo, ¿cierto? En un algoritmo estamos hablando de una serie de pasos para resolver un problema o tomar una decisión. Es decir, desde nuestro día a día, cuando nos levantamos, estamos haciendo un algoritmo, ¿no? Cuando decimos, venga, me levanto y yo todas las mañanas me levanto, me lavo los dientes, me voy a la ducha, preparo el desayuno, cada uno tiene su propio algoritmo. Y en base a ese algoritmo, de esa rutina diaria, lo que hace es modificarlo en función a las circunstancias que van llegando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando hablamos de algoritmos también en las redes sociales, es este mismo proceso, es decir, son una serie de pasos que están basados ¿en qué? En datos. Esos datos están generando una serie de reglas que al final permiten tomar decisiones. El tema es hasta qué punto esas decisiones las tomamos o las toman por nosotros o somos invitados a tomarlas. Entonces, el algoritmo de las redes sociales en general lo que hace es predecir lo más probable. Como muy bien sabréis, las probabilidades condicionadas, ¿cierto? Tenemos unas condiciones iniciales y luego lo que hacemos es ver la probabilidad del evento principal en base a esas condiciones.
Bueno, pues el algoritmo lo que está haciendo es eso, es decir, bueno, ¿cuánto tiempo estás conectado? ¿A qué cosas les has dado like? ¿Qué contenido estás viendo? Entonces, en base a esas condiciones, está estableciendo una probabilidad de cuál va a ser el siguiente contenido que vas a elegir. Por supuesto que eso se empieza a complejizar cuando empezamos a hablar de la inteligencia artificial y los algoritmos de recomendación, las redes neuronales y todo lo que va detrás de esos algoritmos. Pero al final, la base son probabilidades condicionadas, varias, simple. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros nos vemos imbuidos en esos algoritmos de las redes sociales, en realidad el algoritmo no está buscando la verdad, no está buscando información fidedigna, sino que lo que está buscando es que no te marches. Lo que está buscando es que te mantengas consumiendo contenido, independientemente de si es verdadero o falso. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, imaginaos que no se vaya el vídeo, se fue el vídeo, sabía que iba a pasar. Es que no me deja las animaciones. No sé si me deja aquí, a ver. Ahí sí, vale, lo voy a hacer así entonces. Yo tengo algunos vídeos y aquí sí me va a mover. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un jueguito. En este caso, ¿cuál pensaríais que es la recomendación que va a hacer el algoritmo? En estos 3 vídeos. O sea, estáis viendo estos 3 vídeos, ¿no? ¿Y cuál sería el que creéis cada uno o cada una que os recomendaría el algoritmo? A Cecilia le recomendaría el gato. Pues no quiere que recomendaría una gustada. De hecho, igual es mi gato. Ah, ¿veis? De hecho, ¿sabéis que los gatos son los más buscados en internet? O sea, son los vídeos más vistos, son los contenidos que más éxito tienen. De hecho, yo la semana pasada ya no sé ni qué día vivo. Sí, la semana pasada hice una charla y puse en la última slide un gato. Bueno, pues todo el mundo se quería hacer la foto con el gato. Es una cosa, es inevitable. Aparte que yo soy muy gatera también. Pero efectivamente, uno pensaría, estamos aquí hablando de gatitos, estamos diciendo que es pues juegos, etcétera, y en pues una línea de ciencia, imaginemos que es un contenido de ciencia. Entonces, ¿qué es lo que va a recomendar el algoritmo? Pues seguramente lo que va a recomendar son gatitos, porque es lo que más gente ve, se entretiene, que son muy graciosos, etcétera. Entonces, claro, hay un tema ahí que lo que hace es que, a lo mejor, tú estás interesada o interesado por los contenidos de ciencias, pero es que te tienes más tiempo viendo gatitos. Entonces, ¿qué va a hacer el algoritmo? Que no te vayas. Por lo tanto, no te va a recomendar ciencia, te va a recomendar gatitos. ¿Vale? Ahora, ¿cómo influye entonces el algoritmo en lo que pensamos? ¿Qué es lo que está pasando? Ya entendemos que hay unas probabilidades condicionadas detrás y que efectivamente tiene que ver con esto de cuánto tiempo pasamos y una serie de condiciones, ¿no? Entonces, lo primero, nosotros vemos esta muestra, ¿no? Y entonces aquí destaca claramente las que son color fucsia sobre las azules. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte no es todo, aquí queda evidente, porque nosotros tenemos muy poquitas, tenemos la mayoría son azules. Si yo dijera que el rojo el fucsia representa la totalidad de esta zumba, ¿no? Pero, claro, ¿qué pasa si la persona está viendo solo los colores en rojo? Estaría pensando que su muestra es el todo. ¿Y qué pasa cuando estamos entrando en el algoritmo? Que me está mostrando constantemente el rojo. Entonces, obviamente, yo voy a pensar que esa es la opinión mayoritaria. ¿Lo veis? Cuando no lo era. ¿Por qué? Porque el algoritmo no me muestra el total. El algoritmo me muestra lo que yo voy diciendo que me interesa y que me requiere. Vamos a hacer, por ejemplo, otro ejercicio. Veamos a ver qué pasa con la opinión. Ahora aquí tenemos team verano y team invierno. Venga, que levante la mano el team verano. En verano tenemos 2, 4, 6, 7, 8. Vale. Team invierno. 1, 2, 3. Y ellos ni verano ni invierno. Son otoño o primavera, ¿no? Los dos que no han levantado la mano, neutros. Vale, por ahora estaría ganando el team verano, ¿cierto? Vale, pues ahora, antes de contestar la siguiente pregunta, os voy a decir que miréis a los demás. O sea, lo que vais a hacer es mirar a los demás, giraos para que os veáis todos, ¿vale? Y vais a atender a la pregunta que os voy a decir, ¿eh? La pregunta del millón. ¿La empanada con pasas o sin pasas? Pero miraos, quiero que levantéis la mano y levantéis a ver, ¿con pasas o sin pasas? Ah. Sí, pero si os dais cuenta, ha habido gente que ha dudado un poquito más. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué es lo que ha pasado?
Bueno, yo aquí habría puesto la tortilla con cebolla y sin cebolla, pero para que la gracia tuviera gracia, tiene que ser en Chile. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Algunas personas han empezado a dudar, bueno, ¿levanto o no levanto la mano? ¿Con o sin pasas? ¿Qué digo? Claro, ¿qué es lo que está pasando? Esto es un efecto sociológico que es la espiral del silencio. Y lo que dice es que lo que no se expresa desaparece. Es decir, cuando estamos hablando en una población tenemos una minoría muy ruidosa que pareciera que es la mayoría. Esto simplemente es algo que está más que estudiado, lo mostró Elizabeth Noel Newman en el 74, o sea, esto ya viene de data. Esto son matemáticas, son muestras y poblaciones, nada más que eso. Pero entender cuál es el peso de una población y el peso de una muestra, cuando esa muestra no es representativa, pero nos están haciendo creer que sí. ¿Os dais cuenta? Y aquí, ¿qué pasó? Que si yo miro a los demás, si yo creo que soy minoría, no me voy a expresar. Porque yo no quiero ser rechazado por el grupo. Que es lo que explica, en el fondo, esta teoría de la espiral del silencio. Por lo tanto, detrás de esta opinión, que yo me callo como minoría, está justamente una explicación matemática, muy básica. Muestra y población. Y si eso no es representativa. ¿Os dais cuenta cómo se puede empezar a reflexionar y juntar distintas disciplinas y hablar de la matemática rigurosa, pero desde otra perspectiva? Y que nos toca en el día a día a todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Entonces, en general, no estamos buscando la verdad. En general, lo que estamos buscando es tener razón. Todos. En mayor o menor medida. ¿Cierto? Y aquí es donde se produce esta burbuja, ¿no? Esta cámara de eco. Porque el algoritmo aprende qué es lo que buscas y te da más de lo mismo. Te va a mostrar más de lo mismo y te va a hacer creer que esa muestra era el todo. El clásico problema también que tenemos en las redes, ¿no? Que correlación y causalidad no es lo mismo. Claro, en verano hay más helados y más ahogamientos. Más gente que se ahoga. Entonces, comer helados ahoga a la gente. Pues no, ¿verdad? Correlación no es lo mismo que causalidad. Pero son conclusiones que se sacan rápidamente en las redes. ¿Por qué? Porque la mente busca historias que son simples. La mente busca historias que son fáciles versus historias que son correctas, porque a lo mejor son más complejas. Y no estamos tan lejos. Ya vimos qué pasó en la pandemia. ¿Cierto? ¿Qué pasa hoy con las guerras? ¿Qué pasa cuando se trata de simplificar problemas que son complejos? No podemos resolver problemas complejos con respuestas simples. Pero tenemos que entender cómo está funcionando el algoritmo y cómo funciona nuestra mente y cómo funcionan las matemáticas detrás de estos algoritmos. Entonces, claro, quizás la otra persona no está equivocada, sino que está viendo su parte de la muestra. O sea, la matemática y entender la matemática detrás de las redes y detrás de todo lo que la información que nos rodea nos da además este punto de empatía. La empatía se puede trabajar aprendiendo matemática. Porque entendemos que hay distintos escenarios y que depende desde dónde se observe el problema, la respuesta se va a plantear distinta. Y no necesariamente se va a llegar a una respuesta correcta, sino a una respuesta que busque. Entonces, si hemos llegado a este punto y ya vemos que efectivamente las decisiones pareciera que no las estamos tomando nosotros libremente, si es que no estamos atentos y atentas de lo que está sucediendo detrás de ellos, y está basado en las redes sociales, en estos algoritmos que hay de inteligencia artificial detrás de cada compra, de cada noticia, de cada interacción que tenemos con la tecnología. ¿Quién está dirigiendo el futuro? ¿Quién está dirigiendo ese futuro tecnológico? Pues bueno, inicialmente pensaríamos que son esta gente. Diríamos, bueno, pues está aquí Altman, está Zuckerberg, está Sundar Pichai. Son los rostros que vemos. A lo mejor no sabéis los nombres, pero los rostros los habéis visto, las marcas las habéis visto. Pero es que no son ellos solo el campujo. Realmente detrás de todas estas marcas hay mujeres pensando.
O sea, nos han hecho creer también que las cabezas pensantes son solo hombres, cuando realmente estos modelos han sido fundados y fundamentados por mujeres, mujeres ingenieras de distintas nacionalidades que han construido cómo se pensó ChatGPT, que han construido las bases de datos que alimentan la inteligencia artificial y que están repensando constantemente estas mismas soluciones de tecnología desde una perspectiva ética. No dejan de lado, no dejan a su suerte la tecnología, sino que están detrás de esta discusión constante. Entonces, desde la matemática, estas personas, estas mujeres que trabajan desde su ámbito, en este caso de ingeniería, han ido trabajando en la tecnología desde distintos ámbitos. ¿De acuerdo? Entonces, la matemática no está solo en las fórmulas o los contenidos que pasamos en la universidad, sino que está además en las distintas aplicaciones, en las distintas aristas, también sociológicas, también éticas, también de la tecnología. Y bien, ¿para qué sirven entonces las matemáticas? Ya hemos visto un poco, ¿no? Nos ayudan a pensar libremente, nos ayudan a tener pensamiento crítico, nos ayudan a cuestionar, nos ayudan a crear tecnología, nos ayudan a frenar la parte mala de esa tecnología y a potenciar la buena, por supuesto. Pero bueno, las matemáticas es que están detrás de todo. Hoy en día tenemos una crisis en educación a nivel global, tenemos una crisis en la tecnología, tenemos crisis en salud, tenemos crisis de cambios climáticos y las matemáticas están detrás de todas estas crisis. En el sentido de que están detrás de poder solucionarlas también. Y están detrás de que no se solucionen. Porque no se consigue llegar a la gente que no las maneja en el día a día. Por lo tanto, tenemos que mostrar que las matemáticas están detrás de los grandes problemas de la humanidad para solucionarlos. Y bueno, como para muestra un botón, pues yo traigo a mis gatitos. Fijaos, yo me mudé a un pueblo. Y en este pueblo resulta que había un problema de gatos. Muchos gatos callejeros. Por ley en España hay que esterilizar a los gatos y hay que tener controladas las colonias callejeras. Pero no se estaba haciendo ABC historias. El asunto es que yo necesitaba que hubiera acción. Y necesitaba que se hicieran las pilas y que empezaran a poner dinero y a organizarse. ¿Qué hice? Pedí una reunión, junté a gente que pensaba como yo y llegué a mi reunión con mi Excel, sencillito para que lo entendieran, porque la gente que está ahí no está trabajando con matemáticas, no están trabajando con datos y necesitaba que entendieran de una forma sencilla y visual qué es lo que estaba pasando con los datos. Entonces simplemente era un modelo exponencial, que aquí conocéis que es muy sencillo, y entonces simplemente les mostré cuál era, en base a la población inicial, la proyección a 5 años, si no esterilizaban, si esterilizaban un 10%, un 30%, o si combinaban estos porcentajes año por año. Fue muy sencillo convencerles de que tenían que invertir pasta, tenían que invertir dinero ahora, porque si no, esto no se solucionaba, y que tenían que llegar a unas cifras. Les hablé sin hablarles directamente de fórmulas ni de modelos exponenciales, de un modelo exponencial y de cómo eso iba a resolver un problema, que además era un problema a nivel de votos, que es un problema que les interesa derecha, izquierda, centro, les interesa a todos. Les interesa a la gente que le gustan los gatos y a la gente que no le gustan los gatos, porque se convierte en un problema. Y conseguí que movieran la siguiente pieza en base a hacer algo tan simple. Pero no se ha hecho. Entonces, ¿sirve la matemática para cambiar las cosas? Por supuesto, en vuestro vecindario mismo seguro que hay problemas que podéis resolver con las matemáticas. Y bueno, y las matemáticas a mí me han llevado a muchos sitios también. Me han llevado a crear contenido en internet, me han llevado a la radio, que por cierto, mañana va a salir la cápsula, ¿eh? Y voy a hablar de la bandera chilena, además, mañana. Así que tenéis que escucharla, en Onda Vasca. Porque como estoy aquí, pues voy a hablar de Chile. Entonces, a mí la matemática en este caso me ha llevado a muchos lugares. Me ha traído a Chile, me ha llevado a Canadá, me ha devuelto a España, he abierto un podcast donde hablo de educación en el área científica, creé un libro como coautora con mis colegas de Microsoft de inteligencia artificial, donde hablo de la matemática detrás de los algoritmos.
y donde ellos hablan de las matemáticas y de todo esto que tiene que ver la inteligencia artificial desde los orígenes hasta la IA generativa. Esto, he llegado ahí gracias a las matemáticas. Estoy en redes gracias a hablar de matemáticas. Estoy en la radio, en una radio donde los periodistas decían que no les gustaban las matemáticas y están esperando la cápsula de los martes. Y la gente contesta, hablamos de sistemas dinámicos y pudieran entender cómo en situaciones del día a día había situaciones con sistemas dinámicos. Gente que trabajaba en un colegio muy comedor. O sea, se puede acercar la matemática a muchos lugares. Con la matemática conseguí acercarme a una comunidad docente que comunica matemáticas desde la secundaria. Con las matemáticas conseguí llegar a distintas universidades y a distintas incubadoras de proyectos. Y meterme en el mundo del emprendimiento y entender qué es esto de emprender. Con las matemáticas se pueden hacer muchas más cosas que resolver problemas desde la parte más rigurosa o dar clases o las típicas salidas que nos han contado. Por lo tanto, el talento matemático ni tiene género, ni tiene edad, ni tiene nacionalidad, simplemente le pertenece a quien decide desarrollarlo. Y es nuestra misión que la gente decida desarrollarlo y que elija cómo. ¿Por qué? Porque las habilidades del futuro... Vale, el vídeo no salió. Las habilidades del futuro, ¿cuáles son? Pues están, cuando vengan estas máquinas que dicen que nos van a quitar el trabajo, van a encargarse, no van a poder ser reemplazadas por aquellas personas que usen el pensamiento crítico, por aquellas personas que entiendan los datos, que sepan resolver problemas, no linealmente, sino desde muchas aristas, y por aquellas personas que sepan imaginar soluciones. Y esto se desarrolla con cada una de las asignaturas de matemáticas. Con cada demostración, con cada problema que se plantea, con cada suspenso que se recibe. Con todo esto, se generan personas que van a poder desarrollar habilidades del futuro y que no van a ser reemplazadas por las máquinas. Por lo tanto, ¿quién decide hacia dónde va el futuro? Pues bueno, el futuro no está escrito. Y por lo tanto, en este caso, pensar, y la matemática nos da este poder, es un acto de poder al alcance de quien lo desarrolle. Así como la matemática es la base para caminar con libertad. Vive las matemáticas y ayuda a cambiar el mundo para mejor. Todos vosotros y todas vosotras, viviendo la matemática con pasión y con rigor y con creatividad y comunicándola de distintas maneras, podéis poner una semilla para construir un mundo mejor de lo que está. Así que vas a ser tú quien cambie ese mundo. Ya quiero decir. Bueno, ahí tenéis mis redes de esto y muchísimas gracias. Y bueno, abrimos espacio para preguntas. No tiene que tener el momento de irse. Era el momento de la pregunta. Después te pregunto porque me quedé con preguntas, pero tengo que ir a buscar algo para. No vas a escuchar la respuesta. Y yo no voy a escuchar la respuesta. Pero nosotros sí. Ah, bueno, después me la cuenta. Sí, mira, yo quería hacer un comentario súper conectado. Yo hago muchos temas parecidos, digamos, y quería preguntar si ubicas en una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger. Sí. ¿Lo has escuchado? Sí. Porque ahora yo estoy escribiendo ese tema, pero en vez de pensarlo a nivel individual, lo digo a nivel civilizatorio. Sí. Entonces ahora creemos que sabemos todo. Bueno, tú puedes contar el efecto y tirar la idea. Para creer por la inteligencia artificial, la tecnología y todo eso, supuestamente ahora ya sabemos todo. Pero en realidad justo esa sobreestimación, bueno, esa reflexión. Sí. Vale. Y en el tiro lo que pasa es que está haciendo algo por nosotros. Ah, Lo que pasa es que el efecto Dunning-Kruger lo que habla es de las personas que se supone que las personas que saben mucho creen que saben poco, mientras que las personas que saben poco creen que saben mucho. Y hoy en día, con el mundo que estamos, como te estaba contando, ¿no? Con este algoritmo que nos lleva a estas cámaras de eco y en estas burbujas,
nos hacen creer que nuestra muestra es la totalidad y por lo tanto nos hace creer que, bueno, yo ya lo sé todo, porque yo ya he visto todo lo que tenía que ver. Por lo tanto, cuanto menos se reflexiona, cuanto menos se piensa y cuanto menos se argumenta las cosas desde una perspectiva mucho más rigurosa, pues da la sensación de que saben más. Entonces está esta pelea, ¿no? De el que sabe, el que no sabe, que si la ciencia es mala, que si... Entonces aparece dentro de eso, ¿no? Digamos que la autoestima que tiene la gente que realmente no sabe tanto y justamente este efecto, ¿no? De si soy minoría, si están en Twitter todos diciendo que la Tierra es plana, a ver si voy a ser yo el que está mal, ¿no? Entonces, esta cosa, ¿no? De cómo al final se cohíbe la opinión del que sí sabe, o simplemente porque no quiere meterse en más peleas, básicamente, pero al final, ¿qué pasa? Que están ganando terreno muestras muy pequeñitas de gente que cree que sabe más de lo que sabe. En fin, es un tema. Miguel, ¿queda ahí? Poco hablar de Daniel Kruger. El Daniel Kruger se basa en el hecho que la gente que cree saber y no sabe, habitualmente lo dice en forma muy segura. Claro. Y la persona que sí sabe los problemas que hay y por lo tanto duda. Entonces el tema es que la gente se va con la persona que te dice una medida segura. Y por eso en política se usa mucho eso. Se toma medidas que uno sabe que son absurdas, que no van a funcionar, pero sí funciona a nivel político. ¿Ya? Por ejemplo, voy a resolver el problema de una zanja. Cosa que es absolutamente ridícula, pero sin embargo es una solución fácil que llega rápidamente. Ese es la base del efecto de la lectura. Eso es muy interesante desde la matemática, porque, por ejemplo, ¿cuántas veces nos ha pasado que tenemos estudiantes que nos demuestran algo y dicen, pues esto es así? Y tú dices, ya, ¿por qué esto es así? Y entonces te dicen, no, pues porque sí, ya, pero es que vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué pasa si esto no es así? Ah, no lo había pensado. Y le das el contraejemplo y dicen, ah, entonces no es así siempre. ¿No? Es así siempre, ¿no? Entonces, desde la matemática tenemos una herramienta maravillosa para mostrar justamente contraejemplos, ¿no? De ese solo sé que no sé nada, Sí, ¿no? sí, pero quería hacer la pregunta. Dígame. También ocurre, aunque esta matemática ocurre en el lenguaje, Ujú. que yo creo que es deliberado, no es una persona que no habla. Por ejemplo, cuando alguien dice que ellos son poderosos porque tienen un barco muy bonito, Ujú. ya, y que los españoles son malos porque no dejaron usar Base. ¿cómo se llama? Su base. Uno dice, esto es un lenguaje tan infantil, un niño de 12 años. Entonces se pregunta, ¿es que el personaje es así o está en el fondo eh, hecho, estudiado para que sea de esa forma? Porque también hay un sesgo de que las personas cuando, a lo mejor tiene que contar incluye también, que es cuando una persona quiere dejar a los porque da explicaciones muy profundas, y evidentemente la mayoría de la gente no entiende esa explicación, ¿verdad? Y prefiere una explicación tan básica, que en el fondo tampoco tiene ningún sentido la explicación. Entonces el problema es cómo combatimos eso a través de crear espacios de espíritu crítico dentro de la matemática. Yo creo que eso me está faltando incluso a los profesores. Sí, yo creo que justamente una de las iniciativas que se pueden llevar a cabo es discutir situaciones reales desde el mismo uso de las redes sociales, ¿no? Y que los mismos estudiantes vean cuando una noticia parece verdadera, pero empezar a indagar y decir, bueno, vamos a ver, vamos a asumir que es verdadera. Entonces, si esto es verdadero, ¿a qué llegamos? ¿No? A usar la misma lógica matemática desde las cosas que nuestros estudiantes están usando. Y abrir el debate y dar la posibilidad de que se expresen sin un juicio, de decir, no, es que estás mal, sino que ellos mismos llegan a la conclusión de si eso está mal, eso está bien, y que nosotros nos veamos desafiados a pensar con ellos. Porque incluso puede que haya alguna noticia que nosotros pensemos que sea verdad y lleguemos a la conclusión entre todos que es falsa. Entonces, desde la lógica matemática tenemos muchas herramientas para poder evidenciar cuando estamos viendo información que quizás nos faltan hipótesis para poder sacar una conclusión al respecto. Se pueden hacer actividades de ese tipo. Por ejemplo, también se puede hablar, como te decía, ¿no? Desde la matemática, desde las mismas demostraciones, uno está mostrando, está desarrollando esa habilidad de manera abstracta, obviamente, cuando estamos en teoremas a lo mejor más abstractos, ¿no? De la matemática más formal o más teórica, pero ahí estamos desarrollando esa habilidad de cuestionar que quizás A no implicaba siempre, sino que
hay pasos entre medias para que A llegue a implicar B, ¿no? Entonces no es algo directo. Hay muchísimas maneras. Yo creo que lo que hay que hacer es tratar de la matemática, también abordarla en una asociación con otras disciplinas. Y yo creo que ahí es donde estamos fallando. Es decir, yo en esta charla no me he metido en eso, pero sí que hablo mucho de la importancia de la A de artes cuando hablamos de STEM. Cuando hablamos de Science, Technology, Engineering and Mathematics, o sea, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, nos olvidamos de incluir la A. La A de las artes, que al final es mucho más que pintar o escultura. La A de artes, estamos hablando de esas carreras que son más humanistas, que apelan a las emociones. Algo que en la matemática parecería estar destinado solo a las personas que consiguen hacer ese clic con la matemática y entenderlo desde un nivel de superioridad de conocimiento. Y eso aleja a la gente de la matemática. Sin embargo, si nosotros lo que hacemos es traer la matemática dentro de esta parte humanista, como es la sociología, como es la psicología, como es las artes mismas, ¿no? Tanto la arquitectura, la escultura, la pintura, todo tiene matemática de alguna manera. Si nosotros conseguimos establecer un diálogo con las distintas disciplinas y plantear esos problemas en una tertulia, en un diálogo, en una reflexión conjunta, nos vamos a dar cuenta que hay mucha más matemática en las artes de la que pensamos y mucha más arte en la matemática de la que creemos. Y eso ayuda a que, en el fondo, todos empezamos a escuchar al otro lado y podemos empezar a justamente conectar la matemática, pero desde otra arista más allá de la estrictamente teórica, rigurosa y alejada de la gente que no conecta con la matemática. ¿Chicos? Sí, yo quería pedirte, bueno, muchas gracias por tu charla. Quería pedirte el favor de colocar la lámina anterior donde están sus contactos. De los contactos de email. Ahí es el de Instagram. Sí, el de Instagram, Laura Matemáticas. Y esa es mi página web, que la tengo que actualizar, pero bueno, ahí están todas las cosas del podcast, de todo. Y en el Instagram tenéis también el libro, tengo todos los links ahí en todas partes. O sea que... Ajá. Y otra cosa, la lámina donde están los datos de los gatos, porque ahí en la clase de ecuaciones diferenciales tenemos los datos ya que son las. Yo ahorita estoy dando ecuaciones diferenciales. Tengo un ejemplo para motivar a los muchachos con la población de gatos inicial. Además estaba muy entretenido porque, a ver, es un modelo donde al final tú lo que estás poniendo es un ratio de 1.8, con lo cual al final basado en estudios, bueno, hace varias posibilidades de análisis y al final era de 1.8. Y nada, y entonces eso que está en verde, yo les decía, modifícalo, ponme otros números, lo que sea en tu pueblo. Entonces otros pueblos empezaron a decir, oh, o sea, yo tengo 100 gatos, o sea, que si lo cambio. Y había uno que tenía 100 y dice, que si no hago nada este año voy a tener en 5 años 500 gatos. No me acuerdo cuándo salía, pero era una burrada. Decía, 700 gatos creo que me salían. Y dice, no, tenemos que poner el dinero ahora, que 100 los podemos castrar, pero luego 700 no. Entonces, ese tipo de cosas parecen una tontería. La gente no se ha puesto a ver la fórmula, no me han preguntado por la fórmula, pero han entendido cómo funciona el modelo exponencial. Claro. Y ese problema de los gatos es actual, porque ahora que yo viaje para Venezuela, en el sector donde vive mi padre, también hay una plaga de gatos, por así decirlo. Sí, porque se multiplican, se replican. Claro, hay que tener varios factores ahí de cómo se multiplican, porque claro, obviamente se mueren gatitos en el camino, luego si llegan a una cifra se producen pandemias dentro, pero es que se convierte en un problema de salud pública. Entonces al final da igual que te gusten los gatos o que no te gusten, es un problema que hay que resolver desde la política y desde la conciencia social. O sea que, y la matemática pues ayuda a verlo. Está bien, gracias. ¿Más consultas? Sí, online, no sé si alguien quiere preguntar. Alguien online. A ver si alguien online, hay alguien online que quiera. ¿Tú cómo fue que combinó los porcentajes? Ya sabes que esta combinación no la quiso decir como la... Porque la curva que tiene un máximo de tipo de regreso. Porque lo que iba haciendo es una pregunta online sobre la cantidad inicial. Entonces, Yo tengo una pregunta. Gracias por la charla, muy interesante. ¿Podría contarnos algo más de su libro acerca de...? sí, de hecho,
De hecho, lo tengo aquí, lo tengo ahí una copia, pero es que justo me la llevo aquí que han llegado. ¿Dónde está? Ah, no, tengo que poner. Aquí, ahí está. Es el libro de inteligencia artificial, está en Anaya y llegaron el viernes, que estaban retenidos en la aduana y ya los han soltado. Están en Zigzag y en Busca Libre. Y es un libro, a ver, es un libro que no es un libro de bolsillo, ¿eh? Es un libro que tiene 480 y algo páginas, somos 10 autores y lo que hacemos es hablar de la inteligencia artificial desde los orígenes hasta la IA generativa, pero cada uno aborda un tema desde su especialidad. Entonces, el primer tema, por ejemplo, habla de todo lo que es la historia, la trayectoria de cuando empezó la inteligencia artificial, ver que no empezó con ChatGPT, sino que lleva décadas, ¿no?, generándose esta inteligencia artificial. El segundo capítulo es el capítulo que escribo yo, donde hablo de la matemática detrás de la inteligencia artificial. Trato de... fue tela, porque tenía que ser rigurosa, pero a la vez no excesivamente abstracta para la gente que no tenía idea, pero que la gente técnica tampoco se quedara como, pues vaya lo que me ha contado, ¿no? Entonces hablo de álgebra lineal, hablo de análisis, hablo de probabilidades, de estadística, de métricas, hablo de toda la matemática que está detrás, lo cual te permite también, como docentes de matemáticas, os ayuda a tener ejemplos de cómo se usa después en la inteligencia artificial. Luego el siguiente tema es de Data Science, hablan pues eso de cómo se hace la ordenación de las bases, un poco de toda esta parte de ciencia de datos. También tenemos otro capítulo de sistemas de recomendación, como todo lo que está detrás de Netflix, de Spotify, de todas estas recomendaciones. Luego hay otro tema de aprendizaje de máquinas, o sea, Machine Learning y Deep Learning, y aprendizaje profundo, donde explican también cómo funciona, qué diferencias hay, etcétera. Luego hay otro capítulo de Natural Language Process, o sea, de procesamiento de lenguaje natural, que también es otra persona que trabaja, Elena, que trabaja con los modelos de lenguaje natural, ella es lingüista, y todos ellos están en Microsoft, o sea, conocen muy bien desde dentro, desde los entresijos, desde las empresas, desde la aplicación, o sea, conocen súper bien el tema, y habla de todo lo que es el procesamiento del lenguaje natural. Hay otro capítulo que es de IA generativa. Y entonces ahí hablan de los asistentes, de los prompts, de cómo hacer un buen prompt, pero todo también te cuenta cómo la relación entre los prompts y la probabilidad condicionada. O sea, al final vamos enlazando todo lo que yo hablaba desde la matemática, se va viendo la aplicación en los distintos capítulos y yo también os lanzo como pildoritas, ¿no?, hacia cómo se relaciona. Hay otro de gestión de proyectos, que habla de cómo se gestionan proyectos con inteligencia artificial. Hay otro de la parte legal y ética de trabajar con la inteligencia artificial. Y hay otro capítulo, el último, de casos de uso y aplicaciones y la experiencia de usuario, etc. Entonces es un libro que te permite leer los capítulos, si quieres, el capítulo que a ti te interese sin necesidad de leer los otros, pero al mismo tiempo leer los otros te ayuda a entender aquello que te interesa. Entonces es un manual que vas a tener ahí, que vas a consultar, que te va a servir para tener una perspectiva global y a la vez profundizar en lo que quieras profundizar. O sea, te va a abrir las puertas, vas a tener al fin como este big picture, este punto de vista completo, ¿no? De decir, pues mira, esto está relacionado con esto, no todo es ChatGPT, ¿no? Está muy interesante. Porque creo que es bueno para interesar a los estudiantes de Sí. las otras generaciones. Sí. Laura, ¿dónde lo compramos? Está en Busca Libre y la Zigzag es quien lo traéis de Anaya, pero creo que ahora ya está disponible, se lo pasaré a Ricardo o a ti también, porque también está la versión digital, que es más barata y a lo mejor os sirve. Igual estoy viendo con Zigzag y con Anaya, si por ejemplo queréis hacer una compra masiva en la universidad o algo así, que nos hagan obviamente descuentos y cosas así. Ahí ya me decís y lo tendría que gestionar con ellos, porque yo eso sí que no lo manejo. Pero por ahora está en Zigzag, es quien lo divulga, y, o sea, quien lo reparte aquí en Chile, y está la versión online, os paso luego los links. La versión digital se puede buscar. Sí, está ahí, Google está ahí también. Sí, es que no sé dónde está, porque como las digitales no siempre se pueden descargar desde todos los países, pero ya había una que se podía descargar. Creo que en Busca Libre ya está la versión digital, creo, ¿no? Ahí tengo que mirarlo bien, porque ha sido un poco lío con el tema de Anaya y cómo han hecho el reparto en Latinoamérica, pero vamos, en Chile ya están, llegaron el viernes, o sea que... Nos trajo Laura. Interesante.
Laura, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Disculpa que no te puse el vasito de agua. No pasa nada, ahora me das una botella grande. Tenemos cafecito, tenemos agua y todo esto no le activa, ¿ya? Pues muchísimas gracias. Sí. Muy buena charla. Gracias. No sé si. Ahora, ¿cómo hacemos? Igual le dejaste sólido la presentación. Ah, ahora se la paso, no te preocupes. Igual también ahí. Sí, ahí os la paso. Porque como la hice en Canva, entonces. Ya. Ahora, ¿cómo quitamos el Ya pues, sí. dejar de compartir? Ay, aquí en el chat hay algo. Chao. Gracias. Chao. De nada, Jorge. Chao, muchas gracias, nos vemos. Chao. Vale, finalizar. Chao. Finalizar. ¿Esto se queda luego grabado? ¿No lo hemos puesto para grabar? Ahora cuando se cierre se va a empezar a grabar.